Bueno, muchas gracias por la invitación y por la presentación. Para apoyar mi exposición, voy a hacer uso de una presentación en PowerPoint. Espero eh, que se entienda. Yo la he preparado con mucho cuidado, teniendo en cuenta que las personas que van a escucharla o a las quienes va dirigida no son especialistas en el tema del Bitcoin, y que por tanto esto sería una especie de el ABC del Bitcoin, y para encuadrar o enmarcar lo que está sucediendo en El Salvador. Bueno, entonces se titula el uso del Bitcoin como moneda, el caso de El Salvador. Estos son los 5 puntos que espero desarrollar en mi exposición. En primer lugar, abordaré los aspectos generales sobre el Bitcoin. Después, un poco contrastaré lo que es la teoría del Bitcoin y la práctica real del Bitcoin, en qué se ha convertido el Bitcoin. En tercer lugar, haré unas reflexiones muy breves sobre la relación que existe entre la crisis del dólar de los Estados Unidos y el auge de esta criptomoneda Bitcoin. Posteriormente, me referiré a algunos aspectos del uso del Bitcoin en El Salvador y terminaré con algunas conclusiones de carácter general. El Bitcoin, en primer lugar, es una criptomoneda. Entonces, ¿qué significa que el Bitcoin es una criptomoneda? Bueno, que es una moneda que ha sido creada por un grupo de personas que no se conocen y que se usa en diversas transacciones sin la intervención de ninguna entidad central, ya sea de carácter pública o privada, que autorice o registre esas transacciones. Las criptomonedas no existen físicamente, únicamente tienen una existencia virtual. Funcionan las criptomonedas de manera diferente a cómo funcionan las transacciones virtuales de las cuentas bancarias. Las transacciones bancarias, como la compra, la venta o transferencia de dinero, etcétera, que se realizan usando tarjetas, ya sea tarjetas de débito o tarjetas de crédito, son autorizadas por el banco que administra estas cuentas. Y este banco es quien las registra en una base de datos que está en poder de ese banco. En cambio, las transacciones en criptomonedas se realizan sin la intervención de ningún banco y no son registradas en una base de datos que esté centralizada, sino que están registradas en una base de datos que está descentralizada. Y esta base de datos se va actualizando en tiempo real, es decir, minuto a minuto, por miles de personas anónimas que están distribuidas en diferentes partes del mundo, y estas personas anónimas, que son las que van actualizando y van revisando estas transacciones, se llaman mineros. Mineros, viene de minería, como que están minando Bitcoin, criptomonedas. Y estas personas que son programadores, especialistas en programación, que son las que realizan estas funciones, no, pues esto lo realizan a cambio de criptomonedas. Voy a explicar esto con un poco más de detalle. Para esto voy a usar un ejemplo. Vamos a suponer que una persona, un amigo nuestro llamado Pedro, compra un libro en Amazon con su tarjeta bancaria, con su tarjeta de crédito o su tarjeta de débito. Entonces, compra un libro en Amazon por $30, como les digo, mediante una tarjeta emitida por un banco. Entonces, ¿qué sucede en ese momento? Cuando se realice esa transacción, el banco que ha emitido esta tarjeta resta
de la cuenta de Pedro $30. Y el banco agrega $30 a la cuenta de Amazon. Esta transacción se registra en un servidor central del banco que está ubicado en alguna parte del mundo, y el banco por esa transacción obtiene una ganancia que se llama de intermediación por esa compra. Obtiene un porcentaje que no sabemos cuál es. Por ejemplo, puede obtener un 5% o un 10% de la empresa Amazon, ¿verdad? La empresa que ha hecho esa venta, ¿verdad? Y esta comisión, a su vez, Amazon la ha trasladado a la persona que compra, a Pedro, a través del costo del envío de ese libro. Esta transacción no es una transacción directa, porque tiene que ser aprobada y avalada por el banco que administra la cuenta de depósitos o la cuenta de crédito de este usuario, de Pedro. Entonces, el banco posee todos los datos de Pedro, todos los datos de Amazon, el nombre, la dirección, la identificación, etcétera, etcétera. En cambio, aquí viene la diferencia. Si se usan criptomonedas, se pueden realizar las mismas transacciones: compra, venta, transferencia de fondos, esas mismas transacciones, pero la diferencia es que se hace sin necesidad de intervención de un banco, se hace sin el pago de comisiones por esa transacción, pues, con excepción de que se tengan que hacer costos de envío, ¿verdad? Y sin necesidad de entregar nuestros datos personales a ninguna entidad. Entonces uno dice, esto suena bien, pero aquí hay algunas preguntas que seguramente son las que cada uno de nosotros nos hacemos. La pregunta es, ¿y cómo es posible que se haga esto sin bancos? ¿Cómo es posible que se eviten las estafas y los fraudes en este tipo de transacciones? Y cómo, sobre todo, otra pregunta, ¿cómo se evita el desorden en esas transacciones? Bueno, para responder a esa pregunta, necesitamos saber más sobre las interioridades del Bitcoin. Bueno, de las criptomonedas, pero yo me voy a referir a continuación exclusivamente al Bitcoin, que es actualmente la criptomoneda más usada en el mundo. Bueno, el Bitcoin fue creado por Satoshi Nakamoto. No voy a entrar en detalles sobre quién es, si existe o no existe, ¿verdad? O si no es nadie, pero así es Satoshi Nakamoto en el año 2009. La creó a partir de una tecnología innovadora en ese entonces llamada blockchain o cadena de bloques. Esta cadena de bloques, que si hay algo difícil es esto, lo demás es fácil entendiendo Bitcoin, pero la cadena de bloques es una especie de registro contable que guarda el historial de todas, pero absolutamente de todas las operaciones que se realizan en la plataforma de Bitcoin alrededor del mundo. Entonces, las transacciones de Bitcoin se validan y se mantienen seguras gracias al trabajo de una comunidad de programadores llamados mineros, que con sus propios servidores ponen su tiempo y sus conocimientos en función de garantizar la seguridad de las transacciones que se realizan en la plataforma. Y ahora, ¿cómo es que garantizan la seguridad y cómo es que se van avalando y registrando estas transacciones? Pues esto lo hacen resolviendo una serie de problemas matemáticos que son propuestos por la misma plataforma. Es decir, a medida que la plataforma funciona, obviamente es una plataforma que usa inteligencia artificial, ¿verdad? Esta plataforma va creando más y más problemas, ¿verdad? Que tienen que ser resueltos. Son problemas matemáticos. Entonces, propone que se vayan resolviendo estos problemas y
Y estos mineros o estos programadores, ¿verdad? Alrededor del mundo, a medida que van resolviendo esos problemas, pues van ayudando a validar las transacciones y van creando poco a poco nuevos Bitcoin. Entonces, a cambio de este trabajo de verificación, de mantenimiento de la seguridad de las transacciones y de todo el sistema que realizan estos programadores, estos mineros reciben premios. Es decir, no lo hacen por altruismo, no lo hacen gratis, sino que lo hacen a cambio de premios que se les otorgan en Bitcoin, en nuevo Bitcoin que va generando la plataforma. Lo novedoso de esta tecnología y lo que puede parecer como complicado, pero vieron que no lo es. Yo antes lo pensaba, pero no es súper, bueno, no sé si súper sencillo, pero una vez que se entiende fácil. Pero lo novedoso de esta tecnología es que el registro contable de las transacciones en Bitcoin no está centralizado, es decir, no está en un solo servidor que puede ser hackeado, ¿verdad? O que pueda ser contaminado con un virus o que pueda ser robado. No, no está centralizado, sino que ese registro de las transacciones está distribuido, es decir, está descentralizado en cada uno de los dispositivos desde donde se manejen las cuentas de Bitcoin. Puede estar en nuestras computadoras personales, puede estar en nuestros iPhone o en nuestros teléfonos Android. Es decir, si las personas usamos, si somos usuarios de Bitcoin, si tenemos un Bitcoin o fracciones de Bitcoin, entonces, y realizamos transacciones en Bitcoin o simplemente los tenemos, esas transacciones están en nuestro dispositivo, no están en un servidor central. Todos los dispositivos en ese sentido tienen copias de las transacciones que pueden ser comparadas con otras copias que están en otros dispositivos. Ahora, otro aspecto novedoso es que las transacciones que se realizan se pueden realizar de manera anónima. Es decir, no es necesario compartir datos personales con absolutamente nadie. Lo que se registran son las transacciones. Esas sí se les puede dar seguimiento, pero nunca se conoce quién está realizando esas transacciones. Obviamente, como veremos más adelante, esto tiene muchas ventajas, pero también tiene desventajas. Bueno, pero retomemos a nuestro ejemplo inicial, ¿no? Recuerden que estábamos que las criptomonedas eliminan la necesidad de una intervención o de una intermediación de un banco. Y nos preguntábamos que cómo es posible, cómo se evitan estafas y fraudes y cómo se evita el desorden. Entonces veamos un ejemplo, bueno, aquí como un esquema de cómo se realiza una compra o una transferencia con Bitcoin de un usuario a otro usuario. Vamos a suponer que siempre estamos con el caso de nuestro amigo Pedro, que quiere comprar un libro de Amazon, el de los $30. De ambos, para que eso se pueda realizar, tanto Pedro como Amazon deben de tener una wallet. Es una billetera, ya vamos a ver qué es eso. Una wallet, deben de tener una llave o es una clave que está encriptada, una llave que solo ellos conocen, y tienen a su vez que dar una autorización al sistema, a la plataforma Bitcoin, para que se pueda realizar esa transacción. Entonces se necesita tres cosas: tener una wallet, tener una llave y dar una autorización. La wallet o billeteras es o monederos también se les llama, es una aplicación que permite a los usuarios almacenar y gestionar los Bitcoin. Gestionar significa pues moverlos, ya sea comprar más, venderlos o simplemente estar ahí o utilizarlos para realizar compras o hacer transferencias. Entonces, eso es una wallet, o es una aplicación que se baja, que está disponible donde están en Google Play, por ejemplo. Hay varias wallets. Está la Bitcoin Wallet, que es la más usada, en mi opinión, la más segura. Esta otra que se llama la Litecoin,
Ethereum, Ripple, etcétera. Hay varias wallets. Entonces, si uno quiere tener una wallet de Bitcoin, simplemente se va a donde se descargan las aplicaciones desde Google. Las wallets, ahora viene, dijimos, entonces tienen una wallet. La segunda cosa que se tiene que tener es una llave. Entonces, las wallets tienen una clave privada que es única y que está encriptada. Y aquí por eso se llaman criptomonedas, porque esta clave está encriptada, es decir, está escondida y que funciona como la llave que los usuarios o mediante la cual los usuarios pueden hacer sus transacciones. Y aquí esto hay que tener en cuenta que esta llave nadie la conoce, solamente el usuario la conoce. Y si pierde esa llave, si pierde esa clave, nunca jamás la puede recuperar. No es que va a llamar o va a escribir un correo a la plataforma Bitcoin, ¿verdad? Perdí mi clave, por favor, mándeme otra. Si la perdió su llave, perdió definitivamente los Bitcoin que tenía. El sistema además proporciona una dirección electrónica. Bueno, entonces, y la tercera cosa es que se necesita una autorización. Entonces, una vez que Pedro y Amazon dan la autorización para que se realice esa transacción, entonces el sistema de Bitcoin genera una dirección electrónica, un email, a partir de la autorización de ambos usuarios. Y esa dirección electrónica solo vale para esa transacción y nunca más se puede volver a utilizar. En ese momento es que aparece la tecnología blockchain, porque en ese momento esa información de que se realizó esa transacción entra a formar parte de un bloque en la plataforma de esta que se llama la cadena de bloques. Y entonces esa transacción se une o queda encriptada junto a otras transacciones que también se están realizando en ese momento. Y decir, entonces empieza la transacción que Pedro hace y Amazon hace, queda en una cadena de bloques, pero en esa cadena, en ese bloque también van otras transacciones, no solamente la de Pedro y de Amazon, van otras y los mineros, ¿verdad? Estos mineros que no se conocen, que no los conocemos, empiezan a confirmar la validez de esa transacción y cuando la confirman es realizada. Ahora, ¿cómo es que la confirman los mineros? Pues simplemente porque van resolviendo problemas matemáticos que genera el sistema y ellos, aquellos que primero resuelvan ese problema y lo resuelvan de manera correcta, entonces inmediatamente permiten no solo que se realice la transacción, sino que a su vez son premiados quienes la resuelvan con Bitcoin. El blockchain es como como un cuaderno, es como un registro, ¿verdad? Un libro de registro. Y las páginas de ese libro, ¿verdad? El libro es el blockchain. Supongo, es un libro como el donde vamos anotando, ¿verdad? Las ventas, las compras, como que tuviéramos un libro. Y las páginas de ese libro serían los bloques de información que se van completando a medida que se realizan las transacciones. Entonces, cada vez que los usuarios de Bitcoin realizan transacciones, esta transacción se une a un bloque con otras transacciones que se han realizado y la cadena de información se hace más grande, más grande y más grande, pero no llega a estar nunca toda la información alojada en una misma base o en un solo servidor. Bueno, quiero que veamos otros aspectos del Bitcoin. Son importantes también para comprender, digamos, esta criptomoneda. La primera es que yo creo que sí podemos afirmar que el sistema Bitcoin funciona como un sistema monetario paralelo al sistema monetario tradicional.
Recuerden que los sistemas monetarios tradicionales son los que están regulados por autoridades centrales como los bancos centrales o bancos o ¿cómo se llama? O la Reserva Federal o incluso un banco privado. Ya que, repito, no está regulado por ninguna autoridad central, ni por ninguna institución, ni pública ni privada. Entonces, es un sistema monetario paralelo. La segunda cosa, otra cosa que debemos saber sobre el Bitcoin es que la plataforma de Bitcoin no puede ser hackeada. Y esto es bueno, lo que más me gusta a mí del Bitcoin es la tecnología de la cadena de bloques, porque toda la información está encriptada, está descentralizada y está automatizada. Es decir, incluso los problemas que se le plantean a los mineros, ¿verdad? Para que vayan resolviendo y con eso se van aprobando las transacciones, no es que una persona o un grupo de personas humanas, seres humanos, elaboren esos problemas y entonces se los vayan entregando, no, sino que la misma, a través de esta tecnología con inteligencia artificial, va creando los problemas matemáticos y estos cada vez son más complejos. Y la tercera cosa que debemos saber también sobre el Bitcoin es que el valor de los Bitcoin no está respaldado por ningún activo o tampoco por ningún recurso económico. No está respaldado por plata, por oro o por dólar. Eso es interesante. No está respaldado por ningún activo o recurso económico material. Entonces, ¿de qué depende el valor del Bitcoin y por qué la gente prefiere el Bitcoin al dólar, por ejemplo? ¿Por qué tiene valor el Bitcoin o de qué depende ese valor? Pues depende de tres cosas principalmente. La primera es que depende de su escasez. Y aquí aplica lo que en economía se llama las leyes de la oferta y de la demanda. ¿Por qué es escaso el Bitcoin? Porque el sistema desde que fue creado en el 2009 está programado para que existan solamente 21 millones de Bitcoin. Cuando se llegue a ese número de los 21 millones de Bitcoin, el sistema simplemente se va a cerrar y no se podrá seguir creando más Bitcoin. Obviamente se podrá seguir haciendo transferencias, haciendo transacciones, pero ya no se puede seguir creando más Bitcoin. En este momento ya se han minado o ya se tienen 18, casi 19 millones de Bitcoin en existencia y todavía hay 2 millones, un poquito más de 2 millones, ¿verdad? Que están todavía pendientes de ser encontrados o de ser minados por los programadores. Bueno, estos datos los tomé del 21 de octubre de 2021. Entonces, los Bitcoin que se van creando, ¿verdad? ¿A quién pertenecen? Pues le pertenecen a los mineros, es decir, a los programadores. Porque, como les decía anteriormente, el sistema le va premiando o va descubriéndoles, pues, o sea, le va mostrando Bitcoin a quienes resuelven con más rapidez los problemas matemáticos que crea el sistema para mantener la seguridad de las transacciones. Entonces, eso es lo primero. Entonces, en primer lugar, depende de la escasez. Ahora, ¿por qué también de qué depende el valor y por qué la gente lo busca y lo prefiere, incluso al dólar y a otras monedas fuertes como el euro? Bueno, porque el valor del Bitcoin depende, en segundo lugar, de la confianza. Confianza, algo que no se tiene en las monedas tradicionales como el dólar o el euro. Depende de la confianza en la seguridad del sistema y la confianza que dé el anonimato de las transacciones. Esta confianza no está depositada en una sola entidad como sería un banco, sino que depende del trabajo que realizan los mineros porque ya lo he dicho, pero lo vuelvo a repetir, recordemos que para que las transacciones se validen y se coloquen en bloques de información, estos programadores tienen que resolver los problemas matemáticos cada vez más complejos
que les propone automáticamente la plataforma informática del Bitcoin. Entonces, aquellos mineros que pueden resolver correctamente y más rápidamente esos problemas son premiados con nuevos Bitcoin que son revelados, es decir, son como, porque esos como que los descubren, los hallan, ¿verdad? Que son revelados por la plataforma y pasan a las cuentas de los mineros. Estos mineros utilizan programas, software, pero también equipo, hardware especializado. Hay uno, el más usado y el más caro, por cierto, es uno que se llama ASIC Miner, y ese software y ese equipo son un equipo muy costoso que no todas las personas pueden adquirir, y el consumo, usar esos programas y ese equipo consume una enorme cantidad de energía eléctrica. La minería, así está repartida la minería de Bitcoin. Bueno, un dato importante es que el 65% de la minería actualmente está en China, pero el gobierno chino está poniendo restricciones a la minería de Bitcoin por el gasto de energía eléctrica, por el consumo de energía eléctrica que provoca, ¿verdad? Y que puede, en algunos casos, ha puesto, digamos, en una crisis energética a ciertas provincias. Entonces, y muchos de estos mineros que estaban en China o están en China actualmente están buscando migrar hacia otros países. Los mineros pueden trabajar individualmente, también pueden trabajar en grupos de amigos, o bien pueden trabajar para empresas capitalistas como asalariados. Los ingresos de los mineros varían dependiendo de la potencia y de la rapidez de las computadoras. Ahora, ¿qué ventajas tiene el Bitcoin? Pues tiene varias que hay que reconocérselas. Primero, el Bitcoin se puede usar como un medio de pago, es seguro, ya explicamos por la cadena de bloques, es instantáneo, es global y se realiza sin el pago de comisiones bancarias. En segundo lugar, el Bitcoin se puede usar como un medio para ahorrar y disminuir el endeudamiento personal. Esto no es un tema de teoría, sino que de práctica. Y es que si ustedes hablan con usuarios de Bitcoin y propietarios de Bitcoin, se darán cuenta que son personas que prefieren ahorrar en Bitcoin sus ingresos en lugar de consumir sus ingresos. Y con eso sí, muchas personas han logrado como romper con esa tendencia al endeudamiento creciente y a caer en la trampa del endeudamiento, ¿verdad? Y ahora están ahorrando y de esta manera pues han disminuido sus niveles de endeudamiento personal, lo cual me parece que es una gran ventaja. La tercera ventaja que tiene es que se puede usar como un mecanismo, sobre todo para las personas que son antisistema capitalista o que son, bueno, esto mucho me lo dicen algunos de mis estudiantes que se declaran anarquistas, ¿verdad? Dice que el Bitcoin les permite moverse fuera de los circuitos dominados por el capital financiero. Desde ese sentido, pues es como romper con algunos lazos del capitalismo. Y además, también otra ventaja es que se pueden usar para evitar el control de los gobiernos sobre la información personal y sobre las transacciones de los ciudadanos, lo cual pues es una buena noticia, sobre todo en momentos en donde tenemos un capitalismo que es un capitalismo que cada vez busca controlar nuestros datos personales, ¿verdad? Y mantenernos como bajo la lupa o bajo una constante monitoreo a través de las transacciones que realizamos en nuestras cuentas bancarias. Otras ventajas también es que los bitcoins se pueden convertir en moneda nacional, decir, quien compra bitcoin no está, o que hace transacciones en bitcoin no está condenado pues a que ya nunca va a poder convertir esos recursos en moneda
digamos, en moneda tradicional, lo puede convertir en dólares, en euros, en yuanes, etc. Ahora, para esto solo se necesita tener una aplicación que también se puede bajar de, pero se puede bajar de ese lugar de las aplicaciones de Google. Hay que tener una aplicación que permita hacer el cambio de Bitcoin a moneda local. Y estas monedas se les llama las exchanges. Son de convertidoras, pues de cambios, ¿verdad? Son monedas para cambiar. Desde la aplicación, desde esa aplicación, una vez que se tiene en el teléfono, en la computadora o en el iPhone, se selecciona la billetera en donde la persona tiene almacenados los Bitcoin, ya que esa es la otra billetera donde se gestiona, y luego se selecciona la opción cambiar a la moneda local. Esto significa, pero ahora uno estaría, ¿y cómo es que está haciendo el cambio? Tiene que haber, bueno, lo que sucede en ese momento, ese cambio no es automático, incluso puede tardar varios días, porque cuando hace cuando dice cambiar a la moneda local, lo que está haciendo es que está poniendo a la venta los Bitcoin que se desean cambiar a moneda. Y como les digo, esto puede demorar, no es automáticamente. Lo que son automáticas son las transacciones, pero el cambio de Bitcoin a moneda local no son instantáneas. Y si todo sale bien y se venden los Bitcoin, el dinero es depositado en la aplicación Exchange y desde ahí, luego, una vez cuando uno ya tiene la confirmación de que ya están ahí el dinero, en moneda local, ¿verdad? Ya sea en dólares, en euros. Entonces, desde ahí se puede trasladar a una cuenta bancaria o bien se puede ir a un cajero que le permita hacer el retiro, el exchange, ¿verdad? El que le pueda hacer el retiro en físico de esa moneda local. Por eso sí se pagan comisiones, que pueden ser, bueno, oscilan entre el 5% y el 10%. De la transacción que se está realizando. Ahora, ¿qué desventajas tiene el Bitcoin? Es decir, aquí está, veamos el Bitcoin ahora en la práctica. Pues el impacto ambiental es el principal. El funcionamiento de las computadoras y de los servidores que se dedican al minado de Bitcoin representan un enorme gasto de energía de fuentes no renovables y también de fuentes renovables. Según estimaciones de la Universidad de Cambridge de Inglaterra, en mayo del año 2021, el consumo de energía solamente en la red Bitcoin fue de 500 terawatts por hora. Y solo el 15% de esa energía, fue energía renovable. Y además, el consumo diario de la red, el diario y mensual de la red Bitcoin fue mayor que el consumo de energía que tuvo un país, por ejemplo, que fue el caso de Argentina. Es decir, imagínense una red de criptomonedas que gasta más, por todo por el trabajo de minado, gasta más energía eléctrica que un país. Ahora, los centros de Bitcoin, por eso se instalan en países como China, como Islandia, como Venezuela, en donde la energía es barata, y también países en donde, bueno, aquí no es el caso de Islandia, pero no existen regulaciones ambientales sobre el uso de energías no renovables. En China, por ejemplo, la principal fuente de energía que usan los programadores o mineros es el carbón. De acuerdo a un estudio del Banco de América, las emisiones de carbono de la red Bitcoin aumentaron en 40 millones de toneladas en los últimos 2 años. Por ejemplo, una transacción equivalente a $1,000 millones en Bitcoin genera 5.4 millones de toneladas de dióxido de carbono.
y se hacen, y en el mes de mayo y en el mes de abril, mayo, se hicieron transacciones por esos montos. ¿Qué otra desventaja tiene el Bitcoin? El anonimato de las transacciones. Si bien ya dijimos que tiene ventajas en sociedades en donde los gobiernos cada vez son más autoritarios, son más controladores, ¿verdad?, sobre la información personal de los ciudadanos, pero este anonimato a veces, muchas veces, se utiliza para actividades criminales, tales como el pago de secuestros, extorsiones a empresas y a personas, operaciones de trata de personas con fines de explotación sexual, compra de pornografía infantil, lavado de dinero del narcotráfico, tráfico ilegal de armas, y etcétera, etcétera. Uno de los casos que cada vez se está utilizando más es el secuestro de datos de empresas. Se conoce como el ransomware, el secuestro de datos de empresas. ¿En qué consiste? Pues que las mafias criminales hackean los servidores de empresas y o de instituciones gubernamentales, incluyendo bancos, ¿verdad? Porque como ellos no usan tecnología blockchain, sino que todavía mantienen la información en grandes servidores y está centralizada, y secuestran la información de las operaciones de esa empresa, de ese banco o de esa institución gubernamental. Una vez que está inhabilitado el servidor y que no se puede mover información, entonces estas mafias exigen a las empresas, a los bancos o a las instituciones gubernamentales el pago de un rescate por liberar, llamemos así, por liberar a los servidores. Se establece, bueno, lo común es que se establece que el pago del rescate debe ser hecho en Bitcoin. Entonces, las transacciones, como les digo, claro, los bancos, las empresas y los gobiernos saben cómo ha ido esa transacción, dónde está, y claro que queda ahí encriptada esa información, pero no la pueden rastrear el nombre de las personas, la identidad de las personas que llevaron a cabo esa transacción. Entonces, repito, la transacción obviamente de esta actividad criminal se puede rastrear, pero no se puede identificar a quienes la realizaron. Entonces, eso es una desventaja. Y la tercera desventaja es la especulación financiera. La adquisición de Bitcoin ha dejado de ser una forma alternativa de realizar transacciones corrientes con más seguridad y a bajo costo, como para usarla para pagos, transferencias, ahorro, etcétera, y una forma también alternativa de convertir ahorros en inversión. Entonces, lo que ha sucedido, lo que está sucediendo, y esto, no sé, es una de las cosas más tristes del Bitcoin, es que el mercado de Bitcoin se parece cada vez más a lo peor del capitalismo. Está dominado por los especuladores, que son como apostadores o jugadores que compran y venden Bitcoin con el objetivo de obtener ganancias rápidas a costa de las pérdidas de los demás. Aquí estoy mostrando, por ejemplo, cómo se manipuló, cómo se especuló con el precio del Bitcoin. Bueno, aquí más en el año 2020, en el año 2021, este año. Observemos esta gráfica mientras yo les voy describiendo lo que sucedió. Bueno, les decía, el mercado de Bitcoin cada vez está dominado por los grandes compradores que manipulan artificialmente el precio del Bitcoin, como por ejemplo el empresario Elon Musk, que es el propietario de Tesla. El 16 de abril del 2021, Elon Musk compró 1.500 millones de dólares de Bitcoin. Fue una compra, pero que esa fue la que generó toda esa gran, ¿cómo se llama? Este gasto de energía eléctrica. Y anunció al mismo tiempo, después de que había terminado esa transacción, anunció al mundo que de ahí en adelante aceptaría Bitcoin en la compra de autos Tesla. Eso hizo que el precio del Bitcoin subiera a $63,000 por Bitcoin. O sea, el Bitcoin pasó de valer
12,000, 10,000 dólares hasta llegar a los 63,347 dólares. Entonces, a 63,000 dólares. Luego, fíjense bien lo que pasó el 7 de abril. Perdón, ay no, ese fue el 7 de mayo. El 7 de mayo, perdón. El 7 de mayo fue después, el 7 de mayo. El de 2021, Tesla, Elon Musk, anunció que ya no iba a seguir recibiendo pagos en Bitcoin, pues después de que a la gente le había dicho que sí iba a recibir pagos y que él había comprado 1,500, y la gente empezó a comprar y a comprar, ¿verdad? Entonces dijo que ya no iba a recibir Bitcoin debido al alto consumo de energía no renovable y el impacto negativo que la minería de Bitcoin tenía sobre el calentamiento global. ¿Y qué pasó entonces? Se dio un pánico entre la gente que tenía Bitcoin y empezaron a vender masivamente el Bitcoin. Y lo hizo bajar, fue el 20, perdón, eso fue el 21 de julio, 21 de julio. Lo hizo bajar a 29,000 dólares. Entonces, eso es especulación. Lo cierto es que en los últimos años el uso del Bitcoin y la popularidad del Bitcoin ha crecido en la medida que el dólar o la popularidad del dólar se ha ido debilitando. Y es que recordemos un poquito de historia, lo voy a hacer rapidito porque ya sé que ya estoy fuera de tiempo, que desde 1945 los sistemas monetarios del mundo, después de la Segunda Guerra Mundial, los sistemas monetarios se regían por el patrón dólar. Es decir, después de la Segunda Guerra Mundial, todos los gobiernos aceptaron que iban a usar el dólar como respaldo para la emisión de monedas nacionales. Esto lo aceptaron los países porque el gobierno de Estados Unidos se había comprometido a emitir dólares de acuerdo a las reservas de oro existentes en la Reserva Federal de los Estados Unidos, que era el Banco Central de Estados Unidos. Es decir, cuando los gobiernos, de ahí en adelante, o sea, aceptaron porque cuando los gobiernos emitían monedas nacionales, que eran antes del euro, ¿verdad? Que eran liras, libras, pesetas, marcos, etcétera, lo hacían a partir de la cantidad de dólares que los bancos centrales de estos países tenían como reservas. Y estas reservas, que eran dólares, las podían convertir en cualquier momento en lingotes de oro. De tal manera incluso que la convertibilidad era de 35 dólares, valía una onza de oro. Sin embargo, a partir del año 1971, el gobierno de Estados Unidos, Richard Nixon, suspendió la convertibilidad del dólar a oro. Y cuando eso sucedió, Estados Unidos comenzó a emitir dólares sin ningún respaldo en reservas de oro. Y comenzó lo que se conoce como la era del dinero fiat o dinero por decreto, es decir, que se dice hágase dinero sin respaldo, y el resto de gobiernos del mundo no tardó en empezar también a hacer emisiones de monedas sin tener ningún tipo de respaldo. El problema de esto, de las emisiones de moneda fiat, es que las emisiones monetarias aumentan la desigualdad y esto está comprobado. Si quieren, lo puedo extender después, pero créanme que sí está comprobado esto. Las emisiones de monedas sin base, que sin una base real, terminan beneficiando a los ricos y terminan perjudicando a los pobres. ¿Por qué? Porque los ricos usan el dinero adicional que existe en la economía para invertir y para especular. Es decir, lo usan para comprar propiedades, para comprar acciones en la bolsa de valores, etcétera. Y estas transacciones terminan provocando aumentos en los precios de toda la economía. Los pobres, como no ahorran, como los pobres no invierten ni tampoco especulan y usan el dinero adicional para consumir, cuando les toca consumir ese dinero que finalmente les llega, este dinero ya está devaluado
debido al aumento de precios que han generado los ricos con sus actividades especulativas. Entonces, cuando se creó el Bitcoin, se pensó que esta criptomoneda podría ser una alternativa al dinero fiat y podía llegar a ser un instrumento para contrarrestar la tendencia hacia la desigualdad económica y social que producía el sistema monetario, digamos, capitalista. Se pensaba que el 99% de la humanidad, utilizando criptomonedas, sobre todo Bitcoin, podría ahorrar, invertir y hacer transacciones sin controles bancarios y sin control de los gobiernos. Y se pensaba también que el 99% de la humanidad podría comenzar a desligarse de los mercados dominados por el capital financiero e ingresar a una economía monetaria alternativa a la economía monetaria capitalista. Eso es lo que se pensaba. Y entonces, ¿por qué pensaba que iba a ser una alternativa a toda esa desigualdad que estaba generando, que sigue generando la moneda fiat? Bueno, ahora entremos rápidamente al caso de El Salvador. El caso de El Salvador ha sido el primer país del mundo en declarar al Bitcoin moneda oficial. Esto quiero decirle que es un experimento, no se sabe exactamente qué resultados tendrá sobre la economía del país y sobre la economía de las familias. A partir del 7 de septiembre de pasado entró en vigencia una ley que establece que el Bitcoin es también una moneda oficial. Desde a partir de ese momento, el país tiene dos monedas oficiales. Está la moneda dólar, ¿verdad? El dólar de los Estados Unidos, que es moneda oficial del país desde el año 2001, y a partir del 2021, 7 de septiembre, tenemos el Bitcoin, que es la otra moneda oficial. Esta ley aprobada establece que el Bitcoin puede ser usado para realizar pagos, para obtener préstamos, para pagar impuestos, etcétera, y que todas las instituciones públicas, los bancos y las empresas del país están obligados a aceptar Bitcoin. Y también existe la posibilidad, aunque eso no se ha llevado todavía a la práctica, que los salarios y las pensiones de las personas jubiladas también se puedan pagar en Bitcoin. Ahora, ¿por qué el gobierno de El Salvador ha hecho esto? Bueno, hay varias hipótesis. Yo no creo que hay una sola explicación. Hay varias hipótesis. Entonces, veamos al menos tres hipótesis. La primera hipótesis es que el gobierno de El Salvador, le tiene miedo a las sanciones económicas que pueda imponerle al país, tanto Estados Unidos como la Unión Europea, debido a la tendencia autoritaria y antidemocrática del actual régimen político de Nayib Bukele. Entonces, la red Bitcoin podría ser usada como una forma de burlar estas sanciones económicas y asegurar un flujo de recursos financieros, ¿verdad? Y de seguir realizando transacciones a través de Bitcoin, es decir, burlar estas sanciones económicas o posibles bloqueos económicos. Otra hipótesis es que el gobierno desea ser reconocido a nivel internacional como un paraíso para la minería de Bitcoin y para el desarrollo de nuevos servicios relacionados con el Bitcoin, con lo que esperaría atraer inversión extranjera directa hacia El Salvador y precisamente hacia la minería de Bitcoin. Otra hipótesis que es para mí la más probable, pero es una hipótesis, es que el gobierno, debido a que enfrenta una crisis de sobreendeudamiento con bancos extranjeros y con fondos de inversión, y esto es porque cada vez se endeuda más, también porque tiene que seguir endeudándose para pagar el vencimiento de la deuda y cada vez tiene que pagar una tasa de interés más alta por la deuda que le conceden los bancos y los fondos de inversión. Entonces, para salir de esa trampa de la deuda, para no seguirse endeudando más, el gobierno espera invertir en Bitcoin, recursos públicos, invertirlos en Bitcoin, para especular con el precio del Bitcoin y obtener fondos extra
para estabilizar el nivel de deuda. Es decir, lo que el gobierno espera es especular, apostar a que va a subir el precio y para de esta manera obtener recursos para su funcionamiento. Bueno, algunas de las acciones que se han llevado hasta el momento: primero, se han usado fondos públicos, el gobierno ha usado fondos públicos para comprar Bitcoin y especular con el precio del Bitcoin. Esto tiene sus cosas, ¿verdad? Algunos días son de ganancia, pero otros días se reporta que ha perdido. Además, con los fondos públicos, ha creado una billetera, una billetera, pero es exchange, es decir, una wallet, pero es que permite no gestionar Bitcoin, sino que hacer el cambio de Bitcoin. Esta, una billetera exchange que se llama wallet, llamada Chivo Wallet, y chivo no es por el animal chivo, no, sino que chivo es una expresión que se usa en El Salvador para expresar algo que deja ganancias. Eso es chivo, algo que deja ganancias. ¿Qué chivo? Es decir, eso significa, eso me dejó ganancias. Entonces, la billetera, aquí viene un problema que si bien se ha creado con fondos públicos y toda la publicidad se hace con fondos públicos y todo lo de la billetera es administrada por una empresa privada, una sociedad anónima que está formada por personas de confianza del presidente Bukele. Y para estimular el uso del archivo wallet, ha concedido un bono de bienvenida de $30 en Bitcoin a quienes descarguen la aplicación. Bueno, esta aplicación creada por el gobierno permite hacer las siguientes transacciones. Permite recibir transferencias de Bitcoin, tanto nacionales e internacionales. Permite realizar pagos en Bitcoin. Permite almacenar Bitcoin y permite, que es lo que la gente está utilizando, convertir Bitcoin a dólares para transferirlos a cuentas bancarias o para retirar de los cajeros electrónicos de la aplicación. La transacción genera una comisión que actualmente no la están pagando los usuarios, sino que la está pagando el gobierno con fondos públicos, y eso lo hace como una oferta, ¿verdad? Para estimular que la gente descargue la aplicación y empiece a usar esa billetera. Es una aplicación que tiene muchos fallos. Yo solamente les dejo ahí una captura de pantalla. Vean que de 13,270 personas que han dejado comentarios, le han dado una calificación de 1.6 de un total de 5, que quiere decir que tiene muchísimas deficiencias. Y si ustedes después pueden ver esta presentación y pueden ver los comentarios, verán que realmente muchas personas se sienten timadas con esta billetera. Incluso algunos le han comenzado a llamar la Timo Wallet, de timar, la Timo Wallet. En general, las personas en El Salvador están usando la aplicación de Chivo Wallet para poder tener acceso al bono de los $30 que les mencioné anteriormente. Y es porque, sí, se ve que mucha gente, pero lo que quiere son los $30, que se los den en efectivo, ¿verdad? Y una reciente encuesta de la universidad donde yo trabajo, de la UCA de El Salvador, reporta que la mayoría de la población está en desacuerdo con el uso del Bitcoin como moneda oficial, y la principal razón de estar en contra es porque no saben exactamente de qué se trata el Bitcoin, pero saben que se imaginan que es algo que no es bueno para el pueblo. Además, el costo de seguridad de los cajeros Chivo Wallet es muy alta en un país que tiene altas tasas de criminalidad, de secuestros, de extorsiones, de violaciones. El ejército y la policía pues están dedicados actualmente a cuidar los cajeros de Chivo Wallet 24 horas al día y 7 días a la semana. Otra acción que ha realizado el gobierno es que ha creado un centro de minería de Bitcoin que usará energía geotérmica para el funcionamiento del equipo usado en el proceso. Esta energía geotérmica es la que genera el vapor que emana del suelo, especialmente de los volcanes. Ahí ya está instalada. Esas fotografías que estoy mostrando son fotografías del centro de minado de Bitcoin en El Salvador, que está instalado el gobierno.
Ahora, existen temores de que exista un desabastecimiento de energía geotérmica para atender la demanda nacional y que se tenga que recurrir a un mayor uso de petróleo y a un aumento en el precio de la electricidad para los hogares debido a que una gran cantidad de energía se está usando en minar Bitcoin. Bueno, y aquí hoy sí termino. En conclusión, tengo 3 conclusiones. Primero, es que el Bitcoin y el resto de criptomonedas representan, en mi opinión, el futuro distópico del capitalismo. En el futuro del capitalismo, lo que nos espera son sistemas monetarios que no estarán regulados por los estados, sino por los mercados, por la oferta y la demanda, y que serán dominados por un grupo de ballenas. Ballenas se les llama a aquellas personas que son o empresas que son las grandes poseedoras de Bitcoin. En el rango de tenedores de Bitcoin hay diferentes categorías, como por ejemplo las ballenas, las más grandes, las ballenas jorobadas, son aquellos que tienen más de 5,000 Bitcoin. Luego están otras ballenas, que son las ballenas grises, que tienen 1,000 Bitcoin. Están los tiburones, que tienen entre 500 y 1,000. Y en lo más bajo de la escala están los camarones, que tienen menos de 1 Bitcoin. Entonces, pero en el futuro serán las ballenas, ¿verdad?, quienes dominarán los sistemas monetarios. Una segunda conclusión es que las criptomonedas no pueden ser encasilladas en si son buenas o son malas. Porque no me pregunten, ¿y es bueno o es malo? Es que todo va a depender del objetivo con el que se estén usando. ¿Servirán para ahorrar para el futuro? ¿Servirán para especular? ¿Servirán para esconder transacciones criminales? Es decir, no se puede calificar bondades o maldades de la criptomoneda o de las criptomonedas o del blockchain. Todo depende de para qué se usen. Y en todo caso, el uso de criptomonedas nunca debería ser obligatorio ni tampoco impuesto por gobiernos autoritarios, como es el caso de El Salvador, sino que debería ser una opción que se tome individualmente con toda la información posible y asumiendo de manera individual los riesgos y los beneficios del uso de criptomonedas. Muchísimas gracias y disculpen porque estoy segura que me tomé más tiempo del que me habían dado.